Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase 2 de Lógica, de la cátedra Lógica como Ciencia. Y justamente hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la lógica. Vamos a comenzar a entrar, no se preocupen si es que eh, soy un poquito rápido. Vamos a estar aclarando primeramente todas las dudas a través del foro. Y en segundo lugar, hoy vamos a hacer una idea, vamos a hacer como un repaso general de la lógica como ciencia, y luego en las siguientes unidades estaremos hablando separadamente, uno a uno, profundizando más lo que es la lógica, como lo dice su nombre, lógica como ciencia. En primer lugar, la lógica ya nació mucho antes, eh, hace 5 siglos antes de Cristo, ya se hablaba en China, India y Grecia de la lógica como método de razonamiento, como unir lo que es la parte real con la parte del pensamiento, cómo estructurar el pensamiento, entre otras cosas. Bueno, pues los objetivos de esta clase son dos. Primeramente, identificar el objeto de estudio de la lógica. ¿Quién es el objeto de estudio de la lógica? Y en segundo término, reconocer la lógica como parte del instrumento de la filosofía. ¿Qué es la lógica? La lógica es la relación que tiene el pensamiento con la verdad. Bueno, este tema de verdad es muy discutible si es que empezamos a relativizar, pero cuando se habla desde la filosofía de verdad, estamos hablando de algo real, algo que está afuera. Por ejemplo, yo digo un celular y en mi pensamiento hay una relación entre la palabra celular y el concepto que yo tengo. Eso lo uno con la realidad y esa es una actividad lógica. Para los griegos, la lógica que significaba era producto de la actividad intelectual del hombre. O sea, el hombre pensando, raciocinando, esa actividad del cerebro, de la cabeza, de la mente, de la inteligencia, esa es la lógica. En segundo término, hay una estructura mínima del pensamiento que se divide en tres partes que estaremos también profundizando a lo largo de las unidades. Para la lógica, o sea, es muy importante el concepto, que es una parte de la estructura del pensamiento, el juicio y el razonamiento. Son tres principales que estaremos también profundizando a lo largo de las clases. Puntos que conforman la lógica, la estructura de la lógica. El sujeto, el que piensa, o sea, nosotros los seres humanos, los seres pensantes, o sea, tiene que haber sí o sí un ser que piensa, o sea, un humano. En segundo término, la acción de pensar, estar pensando. En tercer, el contenido del pensamiento. ¿Qué estoy pensando? O sea, no estoy pensando nada, a veces decimos, puse ahí entre paréntesis, pero en la realidad ese que estar pensando, que uno no está pensando nada, ya está pensando, ya es una actividad del cerebro, ya hay un sujeto que somos nosotros, una acción, la acción que es el pensamiento, y tres, un contenido, pensar en algo. Esa es, en tercer, eh, en tercer término, el contenido, el objeto que se piensa. ¿En qué estoy pensando? No solamente en algo, sino en qué. ¿En qué objeto estoy pensando? Y la expresión oral escrita del pensamiento, de lo que yo pasar a lo que decir lo que estoy pensando o escribir lo que estoy pensando. Estos son los puntos que conforman la lógica. Entonces, en tanto, la sencillez de lo que es la lógica no es algo así, no sé, algo demasiado profundo para decirlo. Si hay que traerlo de forma sencilla a nuestra realidad. eh, la lógica tiene una estructura que es el concepto. O sea, si yo digo celular, ¿qué hay en mi mente? Cuando yo digo celular, en mi mente tengo la imagen del celular. Eso es un concepto. El juicio, o sea, ¿qué yo digo del celular? ¿Sí? Y el razonamiento. El razonamiento vamos a estar hablando de forma corta. Acá le presento el creador de la lógica para el mundo occidental, o sea, para nuestro mundo. A él se le considera en el mundo occidental el fundador de la lógica, o sea, de la lógica como ciencia. Y para él la lógica es un instrumento para la ciencia. O sea, uno utiliza esa acción del pensar para hacer ciencia. Claro, uno está usando su razón, uniendo juicios. En la unidad de juicios y en la comparación de juicios uno hace, ¿qué hace? Hace el razonamiento. Todo eso depende
de la mente del hombre, de la acción de pensar del hombre, del pensamiento del ser humano, de esa actividad intelectual que nosotros estamos haciendo como seres humanos, a lo que le llamamos razonamiento. El concepto es un acto intelectual. ¿Qué es un concepto? Como dije anteriormente, la inteligencia hace que representemos mentalmente algo, un objeto. ¿Sí? Si hay que afirmar, sin afirmar o negar nada del objeto. Por ejemplo, yo pienso en una casa, pero no digo una casa linda, una casa grande, chica, no estoy diciendo. O sea, yo al pensar una casa, ¿qué es una casa? Tengo ese concepto en mi mente de casa, o de un perro, cuando yo digo perro, ¿qué pienso? Cuando digo silla, cuando digo negro, blanco, chico, grande, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? De forma separada. Yo digo un teléfono celular, ¿qué hay en mi mente? Es lo que hay en mi mente, a eso le llamamos concepto, esa representación mental de un objeto, ese es el concepto. Luego el concepto, comparando con otro concepto, afirmando o negando algo, hacemos lo que llamamos el juicio. Por ejemplo, yo digo perro blanco es un juicio, casa grande es un juicio, casa pequeña es un juicio. Yo estoy haciendo un juicio, estoy comparando conceptos entre sí. Ahí yo estoy haciendo un juicio. O sea, el concepto es la representación mental de un objeto adentro de mi mente. El juicio es comparar esos conceptos. Por ejemplo, acá como puse ejemplo, el perro blanco, ahí yo estoy haciendo un juicio. Cuando yo hablo del raciocinio o razonamiento, acá yo puse entre paréntesis para que se entienda mejor, es el encadenamiento de lo lógico, de juicios. Una verdad conocida con otra verdad desconocida, por ejemplo, yo digo, un juicio, todo animal siente, en tanto, si todo animal siente, o sea, tu perro es un animal. En conclusión, tu perro siente. Llego a una conclusión, o como decimos dentro de la ciencia, dentro de la filosofía, llego a una consecuencia. Y la consecuencia es que el perro siente. Porque si todo animal siente, es un juicio, una premisa, otra premisa es tu perro es un animal, en tanto, si todo animal siente y un perro es un animal, entonces también el perro siente. Ahí yo estoy haciendo ya mi raciocinio, esa es la evolución, entonces partimos del concepto, que es la representación mental de un objeto, de algo, yo digo una palabra, yo ya tengo ese concepto, esa idea en mi mente. El juicio es cuando comparamos los conceptos. Por ejemplo, dije perro blanco, perro un concepto, blanco otro concepto, pero yo cuando comparo el concepto, cuando uno esos conceptos, formo un juicio. Y en tercer término, yo hago un encadenamiento de todos esos juicios y llego a una conclusión que es la consecuencia. Y cuando hablo de la consecuencia, llego a una consecuencia o una conclusión, yo estoy haciendo un raciocinio, ¿sí? En conclusión, la inteligencia relaciona y ordena nuestros juicios. Eso nos sirve la mente, la mentalidad, la inteligencia, para llegar a conclusiones lógicas. Yo tengo que raciocinar, buscar juicios, conceptos, comparar, y ahí yo llego a una conclusión, a lo que llamamos conclusión lógica. En conclusión, entonces, partimos de la lógica como ciencia. ¿Qué es la lógica? Es una actividad del intelecto que me lleva a través estructuralmente, partiendo del concepto, del juicio y del raciocinio, a una consecuencia lógica que es la que hace que mi pensamiento sea estructurado. Bueno, de esta pequeña y corta explicación, ustedes harán un resumen, un pequeño resumen de 5 a 10 líneas nada más. A mí me interesa y me encanta que sean ustedes específicos, sintéticos, que puedan relacionar bien sus ideas y tratar de hablarlo máximo en 10 líneas, que sean originales, que el trabajo sea propio y que lean los 10 criterios de evaluación que están ahí en la planilla, o sea, en la plantilla, en la hoja, donde ustedes harán sus trabajitos. Bueno, les deseo mucho éxito, un feliz aprendizaje
y cualquier duda estoy en el foro. Estoy esperando ahí que ustedes me pregunten, eh, que pregunten todo lo que quieran con la absoluta libertad. Para eso está el foro, para eso la facultad y la universidad han creado estas herramientas para que el aprendizaje no se detenga. Porque nosotros sabemos bien que el futuro de nuestro país es que nos formemos y nos formemos de buena forma y de buena calidad. Necesita nosotros el país, necesita de buenos estudiantes y necesita de buenas personas. Hasta cualquier momento y hasta todos los momentos estaremos en contacto permanentemente. Muchísimas gracias por su atención.